Edier, buenos días. Nelson Ospina del Escuadrón Verdolaga. Bueno, se viene este partido frente a América, un superclásico del fútbol colombiano, pero creo que tiene un ingrediente adicional, que es la necesidad de los dos equipos. Los dos pierden como locales y esto le da mucha más importancia a este partido. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza, sobre todo en la parte ofensiva donde tiene la ausencia de Darwin Quintero? Y lo otro es, añadiendo a eso, el aporte que usted le está haciendo al equipo, el buen momento que tiene y la aceptación que ha tenido en la tribuna con el desarrollo de su fútbol. Pues como te dije, ambos estamos preparándonos, pero pues nosotros vamos por un solo objetivo, que es ganar. Estamos preparándonos bien. El América sabemos que es un rival difícil, pero no hay que afrontarlo. Y sobre mi aporte, pues creo que vine a eso, vine de Fortaleza a aportar a Nacional, al equipo más grande de Colombia que siempre he querido representar y pues bueno, gracias a Dios lo estoy haciendo muy bien. Edier, muy buenos días. Néstor Restrepo de Itácora Verdolaga del Imperio Deportivo. Edier, ¿qué sintió usted cuando tuvo su primera convocatoria y ese debut en un torneo internacional como la Copa Libertadores? Y quiero que nos comente un poquito más de usted como jugador, características para la gente que lo llegó a ver en el Sudamericano, pero que quiere más referencias de usted. La primera convocatoria me sentí muy contento. Llamé a mis padres, estaba asombrado, no pensé que me iban a convocar a Libertadores, pero ahí vemos la mano de Dios, sabemos que Dios es muy grande y me dio la oportunidad de debutar con Nacional en Libertadores, un torneo tan importante. Y sí, vengo creciendo, vengo trabajando desde el Suramericano, quiero hacer las cosas bien, representar a Nacional y al país con la selección de la mejor manera, darlo en el punto más alto. Edier, por acá, buenos días, Carlos Mario Arboleda para Buenos Días Deporte. Con relación a su aparición ahora como titular, que habló con Andrés Felipe Román, que ha sido el referente, el titular durante toda esta temporada, ¿qué han hablado, qué aprender y qué le ha dicho el técnico sobre las especificaciones de su aporte a este Atlético Nacional básicamente en la salida? Y para complementar su expectativa ahora que se comienza a acercar paulatinamente la fecha de ese mundial, un torneo de ensueño para cualquier jugador y más usted ahora representando a nuestro país. Pues con Autorio hablamos mucho, pues él me genera confianza, habla de que me suelte, de que haga las cosas pues como la he venido haciendo y si puedo pues mejorar pues que lo haga, que resalte un poco más. Y sobre el Mundial creo que es un torneo muy importante, un torneo que creo que marcaría mi vida, estoy trabajando para eso, Dios permita y esté yo ahí en la convocatoria para aportar mi granito de arena a la selección. Hola Edier, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jamie Sierra del diario AS. Preguntarte primero yo quiero saber, tengo curiosidad, ¿cómo fue ese momento en Argentina cuando el profe dice que ustedes, los dos juveniles, van a ingresar a un partido de Copa Libertadores? ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Qué les dijo él? ¿Cómo se dio ese momento y cómo lo asumieron? Y por otro lado también preguntar por cuáles son los referentes, los ídolos que tiene usted en Atlético Nacional, jugadores muy importantes como laterales en su historia, entonces ¿cuáles son esos referentes que tienen esa posición? Cuando me llamaron yo estaba pues viendo el partido y decían mi nombre como 3 veces y yo no escuchaba, yo me quedé pues asombrado, yo voy a ingresar, pero nada, ahí fue que me tocaron y Edier va a calentar y me paré emocionado, pues un poco de nervios obviamente y pues nada, ya después de que ingresé a la cancha cuando vi yo pues a Orlan, a Cristian Zapata, pues me generó mucha confianza y puedo hacer las cosas creo que bien. Y mi ídolo siempre ha sido pues en el fútbol colombiano, Camilo Zúñiga es un referente que lo veo pues desde muy niño, a Orlan también lo he visto siempre y nada, estoy sorprendido cuando comparto con ellos, estoy muy satisfecho. ¿Y a nivel internacional? ¿A nivel internacional ídolo? No, Dani Alves. Dani Alves, sí. Sí. Es la pregunta de ella, ¿no, Edier? Me ha faltado. Edier, un abrazo grande, José Luis Alarcón de ESPN.
Bueno, Eder, yo quiero meterme más que todo en las dos últimas presentaciones, una que deja una muy buena sensación en Argentina. El común denominador fue los jóvenes salvaron la papeleta ante Patronato, pero con Junior, a pesar de que el partido no fue malo, pues sí fue distante a lo que se vio en ese relevo. ¿Qué cambió? Más allá de una calificación o un juicio, ¿qué fue lo que cambió? ¿O qué analizan ustedes desde el interior? ¿Qué cambió que fue tan importante el ingreso de ustedes ante Patronato? ¿Cambió la cara del partido? Y de pronto en algunos pasajes ante el Junior, cuando se pensaba que todo se tenía controlado, digamos, se bajaron un poco la guardia y se dieron esas opciones para que el Junior se llevara los 3 puntos. Pues yo creo que el equipo jugó muy bien, solo creo que faltó ejecutar, hacer los goles, fue lo único que faltó. El equipo estuvo con el balón bien, sin el balón estuvimos creo que bien, seguros, pero eso es lo que te digo, faltó fue el gol, faltó meterla y nada, creo que solamente hay que pues trabajar en eso, en hacerlo, sí, porque el resto todo se dio. Edier, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional Espación. Edier, me gustaría que nos ampliara un poquito más la pregunta que le hace Néstor y que creo que todos acá nos gustaría saber. ¿Cómo se da ese paso suyo a Nacional? Usted hizo su proceso formativo en Sol de Oriente, ¿no? Y no sé si es producto del proceso de captación que hace el profesor Juan Camilo Pérez, o cuéntenos cómo llega usted a Nacional y cómo fue su proceso en Sol de Oriente. Háblenos un poco de su trayectoria, gracias. En Sol de Oriente estuve desde los 11 años trabajando, entrenando con el equipo Julián Medina, un entrenador que me abrió las puertas ahí, con Johnny Londoño. Ahí me quería Nacional desde los 13 años, me quería Nacional desde los 13, pero no pude porque me jodí la rodilla y pues me tocó nuevamente quedarme trabajando en Sol de Oriente, entrenando y después que jugamos un partido contra ellos en el torneo sub-17, ahí me vio creo que Camilo Pérez y Carolina Ardila, que fueron los que preguntaron por mí, y así fue como llegué acá junto con Bran Palacio, Luis Miguel Martínez y Jader Ibargüen. Llegamos 4 acá y gracias a Dios quedamos y nos desempeñamos mucho. Edier, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos. Gracias. Ya continuamos en la conferencia. Continuamos en la conferencia de prensa, ahora nos acompaña Jair Mena, inicia Winsports. Jair, ¿cómo estás? Buenos días. Jair, contémosle un poco a la gente cómo ha sido tu proceso. Estuvimos en Llaneros hace poco jugando con el equipo de Gerson González, y si ustedes los jóvenes saben la magnitud y entienden de lo que es este partido frente a América de Cali, lo que significa para la gente, para el país, ya que es uno de los clásicos nacionales. También quería preguntarte sobre Fede Rincón, cumple un año después de su muerte. ¿Qué significó para vos Fede Rincón en tu vida? Gracias. Muy buenos días. Sí, tuve un paso por Llanero. Siento que fue una experiencia bonita que tuve allí, que me ha ayudado a aprender bastante, y de base de eso siento que me ayudó mucho a llegar acá de nuevo y cumplir muchas expectativas. Sobre Freddy Rincón, siento que ha sido un referente para todos los colombianos y que ha dejado una huella muy grande. Buenos días, Jair, Nelson Ospina del Escuadrón Verdolaga. En la reunión con el presidente a comienzos del año nos habló de que usted era uno de los jugadores que más había sorprendido por su nivel, que había dejado gratas impresiones. Desafortunadamente aparece la lesión, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha vivido este regreso y llegar a un equipo donde está esta combinación de jugadores de experiencia y jugadores juveniles como también es usted? Muy buenos días. Siento que a inicio de año estaba en un nivel, me sentía bien. Lastimosamente tuve una lesión, pero traté de seguir adelante, hacer las cosas bien, cambiar la mentalidad. Y ahora siento que estoy retomando mi nivel, mi confianza, para aportarle lo mejor al grupo. Hola Jair, mi nombre es Néstor Restrepo de la Bitácora Verdolaga y el Imperio Deportivo. Su recorrido ha sido en la B, Valledupar y Llaneros, pero el hincha de Nacional lo conoce muy poco. Háblenos de sus características,
como jugador y qué expectativas tiene para el partido contra América. Muy buenos días. Sí, como te dije al compañero, siento que en el fútbol de la B he aprendido bastante. He llegado acá con los sueños de poder ganar con Nacional, de hacer las cosas bien. Me considero un jugador que le gusta encarar, le gusta el gol y siempre marcar la diferencia en la cancha. Buenos días, Jair, acá, al frente suyo. Carlos Mario Arboleda de Buenos Días Deporte. Quisiera, extendiendo un poco sobre su recorrido y lo que le está usted diciendo a nuestros compañeros, nos hable sobre de qué sector de la ciudad, usted es de Medellín, ¿verdad? Sí, señor. De qué sector de la ciudad es y cómo se dio ese trampolín al Atlético Nacional. ¿Siente que este puede ser el año suyo con el profe Autori para estar allí? ¿Cómo ve ese nivel de competencia en el equipo profesional? Muy buenos días. Sí, siento que inicio de año tenía la mentalidad puesta en que este año lo voy a hacer bien. Como te dije, salí de una lesión, pero he venido superando cada obstáculo para dar mi mejor potencial y hacer las cosas bien siempre. Yo vivo en Bello, Antioquia. Pero naciste en Medellín. Sí, señora. Vale, mucho gusto. Jamie Sierra, del diario AS. Jair, no sé si estoy equivocada, debutó como profesional con el profe Autori en el primer ciclo de él. Sí. ¿Qué recuerda de ese día y qué tanto ha crecido? ¿Y qué le dijo el profe Autori en el reencuentro ya cuando vuelven y se cruzan acá en esta sede? Bueno, cuando el profe volvió, obviamente me reconoció, porque en la primera era del profe, pues, fue él quien me dio la oportunidad de poder debutar. Siento que a inicio de año estuve ganándome la confianza. No fue fácil porque igual tenía que ganarme un puesto porque venía de un préstamo. Entonces me dio la oportunidad, la supe aprovechar, me gané un puesto acá, por eso ahora estoy acá y espero seguir cumpliendo las expectativas para él y para el grupo. Jair, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. José Luis Alarcón de ESPN. En ese proceso, ¿qué es lo que más ha aprendido? Ya tuvo la oportunidad de pasar por la B, ahora ha sumado minutos con ese Atlético Nacional, sesiones de trabajo con el técnico Autori. ¿Qué es lo que usted siente que ha aprendido para poder consolidarse en el equipo principal o ser una alternativa importante y significativa a la hora de pensar en un relevo? Porque para nadie es un secreto que con la participación en Copa Libertadores, ustedes los jóvenes van a tener una obligación bastante significativa en Liga y con rivales como el América de Cali el próximo fin de semana. Muy buenos días. Bueno, siento que he aprendido a aprovechar cada oportunidad que me den. Por eso trato de entrenarme siempre de la mejor manera para poder estar a las expectativas del grupo, del plantel y hacer las cosas bien. Jair, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional Expansión. Amplíenos un poquito más el concepto de su trayectoria, porque nosotros en Nacional Expansión tuvimos la oportunidad de cubrirlo a usted con las divisiones menores y lo recuerdo mucho en la sub-17, si no estoy mal, fue campeón, y igual usted jugó con el profesor Alejandro Restrepo también y con Nixon Perea. Cuéntenos un poco de todo ese proceso con Atlético Nacional, su paso a los equipos de la B y lo que siente ahora ya estando en el equipo profesional. Gracias. Okay, mis inicios estuve antes en la escuela Falcon Andalucía, de ahí pasé a la Nororiental y Forma Antioquia. De ahí estuve en el 2017 en una prueba con Atlético Nacional, que me gané el puesto en ese entonces, y de ahí he venido construyendo paso a paso ese proceso con Atlético Nacional. Las divisiones menores tuve buenas participaciones y eso me ha ayudado mucho a poder estar donde estoy ahora. ¿Usted fue campeón Sí. Estuve campeón en la sub-17 con el profe
Nicolás Erazo, con Nison Perea y también estuve con Alejandro Restrepo. Jair, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos. Ya Muchas viene el gracias. profe Pablo Autori. Estamos en la conferencia de prensa. Ahora nos acompaña el profe Pablo Autori. Nuevamente inicia Win Sports. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Profe, usted ha manifestado en ruedas de prensa anteriores que usted no es de cambiar mucho de un partido a otro. Simplemente algunas fichas de no mover mucho el equipo. Nacional juega 7 partidos en Antioquia, es una ventaja para Nacional, no tiene que viajar. ¿Cómo manejar, profe, estos 2 partidos seguidos, América y Melgar? Lo digo, profe, porque el partido contra América es un partido especial también para la gente, por ser un clásico a nivel nacional. ¿Cómo se va a manejar esas pequeñas fichas que va a rotar? Carga de manejar el tema físicamente, cómo están los jugadores, sobre todo pensando en los veteranos que son tan importantes, Cristian Zapata, Dorlan, Pavón, por ejemplo. Y otra pregunta, profe, hoy se cumple un año después de la muerte de Freddy Rincón. ¿Qué significa Freddy Rincón para usted? ¿Qué recuerda de él? Muchas gracias. Buenos días. Primero voy a contestar de Freddy. No es para mí, es para el fútbol mundial. Freddy fue una referencia donde ha pasado, donde ha jugado. Y yo creo que para todos los jugadores colombianos será siempre también una referencia en el que toca el tema de su calidad, de su tipo de personalidad, fuerte, el nivel que pudo plasmar en las canchas, en los países en que ha jugado. En Brasil, por ejemplo, la gente tiene un respeto enorme, porque ha jugado en 2 grandes equipos, en Palmeiras, en Corinthians, y lo hizo muy bien. Entonces, es una referencia. Y desafortunadamente, este año hemos perdido algunas referencias en el que toca a jugadores ídolos alrededor del mundo. Entonces, siempre la imagen que uno va a tener de Freddy es de un profesional a carta cabal, un excelente jugador de fútbol y ahí, esto es eterno, nada y nadie va a contestar esto en momento alguno. El tema de, bueno, nosotros ya estamos gestionando algún tiempo, haciendo algunas rotaciones de jugadores. Sabemos que esto iba a pasar, entonces algo distinto que ha pasado fue el hecho de haber postergado el partido de Santa Fe. Isso nos genera um pouco mais de possibilidade, então não me quedo muito preocupado com esses 2 partidos seguidos, porque agora vamos ter na semana. Ok? Pero isto em maio já não vamos ter. Isto solamente é postergar algo que seguramente vai passar. Então, estamos preocupados sim com os jogadores. Eu creio que a resposta física dos jogadores do partido com o Júnior foi muito boa. E não só no aspecto físico, porque ha superado minhas expectativas. Porque vindo de uma viagem muito larga, pesada, não houve muito tempo para recuperação em avião, isto não é. Então, a equipe nisto ha superado minha expectativa. Então, eu creio que vamos afrontar os partidos tranquilos, né, que toca o tema físico e de desgaste, porque esta semana nos generou a possibilidade de recuperar alguns jogadores e preparar o partido de América e depois pensar em outro. Nada. Profe, buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Nelson Ospina del Escuadrón Verdolaga. 2 preguntas. Lo primero, esa tranquilidad que dice usted tener con el equipo es porque esa fluidez que se ve en ciertos momentos del partido, ¿cree usted que en cualquier momento tiene que reventar y ser el equipo más constante? Y lo otro que quiero preguntarle, que todo el mundo le pregunta a uno, y fue la inquietud que quedó después del último partido frente a Junior, ¿por qué sacó a Dorlan? ¿Lo vio desgastado? ¿Lo quiso cuidar? No, mira, primero yo creo que o que ha perguntado é importante. Uma coisa é ser e outra estar. Eu sou tranquilo, por natureza. Mira. E
diariamente hago um exercício de equilíbrio, porque então, que passa todos os anos que tenho de vida, não somente de futebol, de vida, então, há que evolucionar, e nada vai me sacar a tranquilidade. Então, esta é minha característica, bajo qualquer circunstância, vale? Depois, o que você ha falado, eu creio que é curto, frações do partido, jogando bem, isto genera tranquilidade. São sinais, mas também temos outros sinais. Aí, me permitam, por favor, vou alargar um pouquinho acá. A tranquilidade que passa é que, okay? Primeiro, tranquilidade não é para mim, que eu falo que sou uma pessoa tranquila, por natureza. Pero eu hablo muitíssimo de hechos, de acordo? Então, vamos falar de hechos. O primeiro que tenho que reconhecer é que nós, no torneio, não estamos cerca daquilo que deveríamos estar, no que toca. Ganhamos pouco, perdemos pouco, empatamos muito, ok? Pero mesclado a isso havia outras coisas. Então, primeiro há que reconhecer isto. Isto é claro, evidente, é um hecho, não são opiniões. Depois, há outros hechos, que incluso já he falado com os jogadores este tema. No primeiro semestre, quizá todos lhe gostariam de sacar um título de Superliga. Os muchachos já lograram isto. É um hecho. Depois, no torneio, todos gostariam de estar involucrados em los 8 para classificar e depois disputar uma competência distinta do torneio em fase classificatória. Me explico? 3. Todos gostariam de estar involucrados em uma Libertadores, em fase de grupo, porque tem o deportivo e tem o tema econômico. Isto se ha logrado, não agora comigo, se ha logrado no passado, de acordo? Mais allá de isto, a todos que estão involucrados em Libertadores de todos os países que estão jogando, gostariam de começar Libertadores com uma vitória, e uma vitória como visita. É um hecho, se ha logrado. Ok? Então, no primeiro semestre estamos intactos no que toca a objetivos, de acordo? Pero eu me gostaria de añadir outra coisa mais, que foi o principal motivo de eu haver aceitado estar acá, que é sacar proveito de los jogadores canteranos. De acordo? Isto já está também, de uma maneira muito evidente. E para mim, eu não vou abrir mão disto, porque para mim é o principal de meu trabalho, cara. E sacar adelante vitórias que podem trazer títulos, ok? Pero que se logre com a essência do trabalho que me trajo acá, que é abrir espaço para os canteranos. E eu creio que estou muito a gosto com a maneira como os chicos estão treinando e jogando. Por isso, têm a oportunidade de jogar. Mas não são partidos que, teoricamente, são sencillos. Han jogado clássico, han jogado Libertadores. Isto é um hecho. Então, estamos falando disso. Nada de isto que eu he hablado borra a ideia, minha ideia e de los muchachos que temos que progressar no que toca ao torneio. Pero os objetivos para 2 meses e meio de trabalho estão, ok, de uma maneira muito clara. E nós outros, quizá, e muito boa pergunta que você ha hablado, de las fraciones, pero es curto, las fraciones de buen juego
de buen rendimiento, ¿ok? Son cortas. Tenemos que, ¿ok?, hacerlo en el largo de los 90 minutos, más tiempo extra, y en lo largo de los partidos. ¿De acuerdo? ¿Me fui claro? ¿Y lo de Dorlan? No, o de Dorlan é gestão, ok, cara? Pero acá hay que tener una cosa muy clara. Isto para mim é fundamental, porque já he vivido e trabalhado com Dorlan salido, porque tivemos, ok, antes do partido, uma charla muito clara de que nós não podíamos bajar a intensidade do jogo, porque a estratégia de Júnior foi muito clara, ok? Aguentar, depois aposta em de que iba ter bajón nacional físico pelo tema do desgaste da viagem, de acordo? Nós não tivemos este bajón, bajamos pouco, claro, está normal, ok? Pero não tivemos bajón muito evidente, físico, estou falando, ok? Então, aquilo que he hablado contestado na primeira pergunta, para mim, no tema físico, ha superado minha expectativa, porque creio que o equipo de Júnior tentou fazer seu futebol. Então, Júnior ha golpeado 2 balones, ok? Ha criado pouco. Não porque Júnior ha criado pouco, a gente não habla, pero nosso equipo não ha permitido que Júnior construir, na sua fase de construção, estivesse cômodo para ser. Mira, e eu saquei alguns jogadores que, para mim, estavam com bajón claro e que eu não ia permitir o equipo bajar. E aí não tem nomes, me explico? Porque 2, 3 minutos depois, os que entraram disseram na jogada que generou penal. Ou estou equivocado? E se perdeu o penal, já não era a primeira vez, não vai ser a última. Isto passa, cara, ok? Pero aí vamos. ¿Sí? Profesor Autori, Néstor Restrepo de la Bitácora Verdolaga y acá. Perdón. Bitácora Verdolaga y del Imperio Deportivo. Profe, es bueno que usted reconozca pues algunas falencias que acaba de responder en la anterior pregunta, pero yo quiero tener más el tema de los hechos, y es que en condición de local de 21 puntos solamente se ha logrado 10 y la gente sale preocupada, y cada uno inquieto porque la fluidez del fútbol de Nacional, porque no es consistente, porque le cuesta elaborar fútbol, porque le cuesta llegar al último cuarto con más claridad. Yo quiero que nos responda porque en casa se dejan escapar tantos puntos y como se vienen varios partidos en condición de local, la gente antes se preocupa, porque antes era Nacional, era un fortín y los equipos que venían tenían ciertos temores, ahora llega cualquier equipo y nos quita puntos. Pero eu concordo com tudo que você ha dicho, pero isto é definitivo. Não, dime. Es que el tema pasa por la consistencia del Sim, pero essa consistência, perfeito, e eu concordo, não estou negando, pero essa consistência seguramente tem que vir, ok? E vai vir, porque como hemos hablado em algumas frações, o que temos que sacar como resposta é por que solamente em algumas frações, ok? E para mim, cara, nós temos que ter um equipo proativo e não um equipo que reacione, ok? O equipo sempre a reaccionar em momentos que quizá muitos não esperavam. Então, tem essa capacidade de não ser reativo, de ser proativo. E isto, todos os dias hablamos e todos os dias estamos buscando. O equipo contra Júnior foi proativo, ok? Buscou o resultado todo o tempo. Mira, a mim não vai borrar nada, vai borrar a atuação que hemos feito contra Júnior, que para mim foi buena, não passa disto, buena, suficiente para ganhar o partido. Por que hemos perdido?
hay que encontrar la respuesta. O sea, el rival no nos causó daño prácticamente. ¿Ok? Entonces, esta oscilación existe. Como hemos hablado, en el torneo ganamos poco. ¿Ok? Perdemos poco, empatamos mucho. ¿Ok? Entonces, aí, para mim, isto é uma opinião minha, porque é aquilo tudo que he vivido. Quando uno está assim, e com a solidez que lhe permite sacar adelante melhor rendimento e, por consequência, vitórias, ok? Isto é um tema momentâneo. Pero eu estaria muito preocupado se isto já nos hubiera quitado a oportunidade de lograr os objetivos do primeiro semestre. ¿Sí? ¿Me expliquei? Lejos de isto. Como? Quais são os objetivos? Acabei de responder a ele. Primeiro era sacar adelante título de Superliga, de acordo? Segundo, estar involucrado na primeira parte do torneio entre os 8 e chegar ao momento decisivo. Terceiro, Libertadores, empezar com a vitória, mas aún fora. ¿Ok? E quarto, vai ser repetitivo, o tema de los canteranos. ¿Ok? Então, para mim, isto é muito claro, é uma mirada muito abrangente. ¿Ok? El hecho, por já he passado por momentos em que estávamos jogando muito bem, ok? Excelente, pero não era definitivo. Ok? E agora tampouco é definitivo isto. Lejos de ser. Mira, então, tudo que has hablado, eu concordo porque são hechos, ¿vale? Ok? Então, o que tenho que fazer é identificar o porquê não estamos logrando. E isto todos os dias, através de los entrenamientos, em la charla que estamos tendo, se queda claro. Ok? Nós, antes do partido, com Júnior, metemos um reto. Ok? E logramos. Ok? Ser proativo no partido. Ok? Pero não logramos ser eficazes nas oportunidades que tivemos. Ok? Regalamos um gol, é assim, porque não foi uma jogada construída de Júnior, ok? Como já passado em outros. Isto passa em futebol, assim, como também vamos a ser goles com regalos. Todavia não tivemos isto, pero vamos ter. Então, porque isto é normal em futebol, me explico? E não sacamos adelante um momento que teríamos a 10 minutos para jogar, se o penalti hubiera sido convertido. Ok? Então, o que me hace pensar que estamos, ok, dentro daquilo que hemos programado, no que toca objetivos, nos queda melhorar muitíssimo, atento a esta palavra, ok, é o rendimento no torneio. Nada, gusto. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Carlos Mario Arboleda para Buenos Días Deporte de Murera Isman Radio. Profe, antes del partido de la Superliga en Pereira, Nacional enfrentó a Jaguares, perdió y ese partido a usted lo dejó muy incómodo. Luego usted nos expresaba en la rueda de prensa que no admitía que los jugadores de pronto estuvieran pensando en el partido siguiente y no en el anterior. Después, antes del partido del debut de Copa Libertadores Nacional, enfrentó a Equidad y allí también usted quedó inconforme con lo acontecido. Ahora viene el debut de Nacional en su propio estadio frente a Melgar el jueves, pero antes hay un partido que es muy trascendental para la fanaticada del Verde y por supuesto para toda la historia del club frente al América. ¿Cómo revertir esa situación para que no caer en ese tercer hierro que usted también lo ha incomodado bastante? ¿Cómo es ese trabajo desde la parte mental que hace para ello? Muchas gracias. Excelente. Eu creio que a partida, primeiro, é um clássico. E como clássico, uno genera motivação. E aí, quando hablo de motivação, vou regressar àquilo que hemos hablado. El hecho de estar, ok,
e neste primeiro semestre, dentro de todos os objetivos planeados, genera de maneira intrínseca, natural, uma motivação. E na motivação genera um estado de ânimo, de acordo? Isto é uma lógica. Então, eu creio que he hablado que me preocupava um montão o partido de Júnior pelo tema do desgaste físico, e aí fomos bem. O que me leva a pensar que já hemos vivenciado estas duas situações que você muito bem falou, o tema de Jaguares e la equidade. E isto hemos falado com os chicos. Mira, isto é inegociável, uno tem que viver o momento aí do partido que está jogando, de acordo? E é mais um reto para que ao final do partido, mais allá do resultado, da vitória que vamos buscar, eu pueda depois falar, mira, os jogadores entenderam que como é importante estar metido no momento do partido e se olvidar do que vem hacia adelante. Explico. Estas respostas me gostaria de dar-lhe, ok, de maneira positiva depois do partido de América. Seguramente vou poder ser muito mais claro naquilo que vou contestar. A parte mental se trabalha todos os dias, né? Temos um profissional para isto e tem que ver com o que se vai logrando. Por isso, falar do estado de ânimo da equipe não pode ser baixo, porque, quizá, todos os equipos hoje dia colombianos gostariam de estar na situação que o Nacional está. Com título, okay, involucrado entre os 8, mesmo sem jogar um futebol com rendimento e com qualidade no torneio, okay, e está já com um passo importante a nível de Libertadores. Quem não gostaria de estar aí? Então, isto que passo para os chicos, tem que ter a tranquilidade, porque as coisas têm que vir de maneira natural, para que sejam duradeiras e não efímeras. Hola, profe, ¿qué tal? José Luis Alarcón de ESPN. No, básicamente, profe, quisiera preguntar por el duelo ante el América de Cali. Lo que analiza incluso el mismo técnico Guimaraes, es un equipo de mucha presión, muy punzante. Normalmente lo que hemos visto de este Atlético Nacional es que cuando se le presionan alto, le dificultan la salida. ¿Qué se ha pensado justamente para tratar de manejar esa presión que maneja el equipo? Y un concepto corto de su colega y compatriota, que también incluso pasó por aquí por Atlético Nacional. Sim, eu creio que Guimarães tem um recorrido, não necessita falar do que ha hecho já, disputando mundiais, ha hecho um excelente trabalho em Costa Rica e onde passa. Então, para mim vai ser uma satisfação encontrá-lo aí, entender uma peleia de 90 minutos mais o tempo extra. Depois, fui falar de Guimarães primeiro. De América. La presión que ejerce. Não, a América é uma equipe muito competitiva, okay? Está tentando pressionar muitíssimo os rivales, okay? Tem uma equipe rápida em todos os setores, me parece. Isto é importante para que deseja pressionar o rival, porque tem que subir a marca e genera espaço largo em sua espalda, então há que ter jogadores rápidos aí, e los tiene em todos os setores. Então, vai competir muitíssimo acá, e nós também temos que competir e jogar mais do que o rival para sacar adelante o partido. Pero é um rival de respeito, um clássico, e creio que todos lhe gostam de jogar esta classe de partidos, ok? O reto é estar completamente enchufado nisto e entender que, mais allá da vitória, temos que passar, okay, uma imagem, okay, distinta no que toca a eficácia, okay, ofensiva, porque defensiva estamos bem, okay? E a qualidade do jogo na fase de criação e finalização. Nada. Profe, buenos días. Hola, ¿cómo Jamie estamos? Sierra del diario AS. Profe, tengo dos preguntas. La primera es esa decisión de jugársela con los dos laterales
por dónde pasó, por esos dos chicos. Hablamos ahorita con Edier Ocampo y él nos decía que en el entretiempo, cuando empieza a escuchar su nombre él no sabía, como que no lo cree, como que no caía que iba a ingresar. Entonces fue como algo sorpresivo para él. ¿Por dónde pasó esa decisión y cómo están llevando la situación de haber salido en el entretiempo los experimentados Román y Vanguero y no haber sido convocados ante Junior? Y ya le hago la segunda ahorita. Muy bien. Voy a volver a la primera pregunta en tema de gestión del grupo. Vanguero y Román estaban con... Primero son jugadores que, la manera como juegan, por su característica, son jugadores que tienen los datos físicos, fisiológicos por arriba, siempre. ¿Sí? Entonces, han jugado todos los partidos, todos, prácticamente. Román ha jugado sin salir, Vanguero salió en un momento, en un partido. Entonces, yo tengo que pensar en el partido, ¿ok? Tendría que pensar no partido de Júnior, pero ao mesmo tempo necessitava hacerlos. E sei como foi importante isto. A resposta no treinamento de ayer física foi outra dos jogadores. Porque o tema é que o jogador vai jogar, ok? Porque tem ganas de hacerlo, pero não está em condições de fazer aquilo, então seu rendimento empieza, porque perde força, juega. Okay? Muitos partidos não recupera, okay? Não entrena como deveriam treinar. Isso não passa só com dois, com todos, ok? E um vai perdendo força. Se perde força, perde rendimento. E estamos falando rendimento individual aí, tanto de um quanto do outro. Depois, a segurança que me passa o campo e Salazar. Eu não estou com a mirada posta solamente acá. Minha mirada é para o futebol. Minha mirada é muito mais do que a relação de um jogador com o balão, coisa linda que há. Se queremos reflexionar, treinaram muito pouco conosco pelo tema da seleção. Mira. E quando entraram na cancha, fizeram tudo o que deveriam, como se estiveram conosco todo o tempo. Isto significa, para mim, significa muitíssimas coisas. Okay? Leitura de jogo, estavam mirando o jogo que estava passando, o que nós queríamos e não estávamos logrando, ok? O cognitivo alto para entender, ok? E uma segurança competitiva excelente. E lograram repetir isso no partido contra o Júnior. Então, não dudei, era o momento que teria para dar um pouco de descanso aos dois, a Vanguero e a Román, e depois é a segurança que tenho, e não tenho medo algum de meter jogadores jovens se estão treinando como devem. Okay? E o Campo e Salazar treinaram muito pouco, mas eu estava com a mirada posta naquilo que estavam fazendo com a sub-20 e falando também com Cárdenas sobre os jogadores. Ali, ok. Vocês já me ouviram falar muitíssimo da seleção sub-20, ¿sí? Entonces no necesito hablar más nada. Vale. Profe, la otra que le voy a robar. Sé que el partido más importante hoy es América, pero sí quisiera saber qué impresión le dejó Melgar en ese partido con Olimpia. A mí, por ejemplo, me sorprendió. Es un equipo muy, muy interesante y competitivo. Es el tercer año seguido que yo voy a enfrentar a Melgar como rival en las copas ahí de Conmebol. Ha cambiado porque Nestor vino para Colômbia e hemos enfrentado, o primeiro ano que enfrentei foi com Nestor como treinador. Pero me gostaria de estar com a mirada posta em América. Okay? Depois hablamos de Melgar. Okay? Buenos días, profe. Daniela González para La Tribuna. ¿Cómo está? Bien. Profe, volviendo al tema de América, ¿cree usted que cuenta en este momento con los jugadores ideales para desarrollar la idea de juego frente a América y pues conseguir los 3 puntos, sabiendo que se han tenido varias bajas por temas médicos y
teniendo en cuenta también que, por ejemplo, Da Costa y Mier ya volvieron al terreno de juego ayer, pero no sé si todavía están disponibles para el juego. Mira, aí há uma diferença entre uma alta médica, uma alta deportiva e uma alta competitiva. Me explico? Alta médica não quer dizer que já está listo para jogar. Tem que passar por um processo de treinamento. Ok? Foi claro? Então, não se pode falar em alta médica. Alta médica, para começar, um trabalho fisioterápico de reconstrução da forma física, especialmente. Então, Lierro, depois eu não vou lamentar situações de lesões. Tivemos muito poucas, como hemos falado acá. Não há que lamentar nada disto. E os jogadores que estiverem listos, ok? Vamos ter 18, 11 para empezar, 7 no banco, perdón, y ahí vamos. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias a todos.